Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez. Para mí es un placer saludarlos el día de hoy, que ustedes nos estén acompañando aquí a esta hora. Y comenzamos contándoles sobre un viejo refrán. Pues exactamente, dice aquel viejo refrán, mejor bueno conocido que malo por conocer. Seguramente lo han escuchado. Y hay otro por allí que reza, loro viejo no aprende a hablar. ¿O qué tal este otro de árbol que nace torcido jamás su tronco endereza o sus ramas endereza? Pues parecen solo dichos inofensivos, ¿verdad? Y es que hasta muchos dirían que hacen parte de nuestra rica cultura popular, con los que hay que sacar pecho como colombianos. Pero en la otra cara de la moneda de estas célebres frases están sus consecuencias. Pues seguramente, y si nos detenemos a analizar muchos de estos refranes que se han ido transmitiendo de generación en generación, seguramente sabremos que más que un bien, han resultado haciendo daño, sobre todo en el crecimiento personal de muchos colombianos y por ende han marcado de forma negativa también el desarrollo del país. Pues así lo revela el sondeo realizado por la reconocida firma de consultoría Vera y Cona. Este es nuestro tema y hoy lo hacemos también a propósito de que julio es el mes internacional del cerebro y ya les vamos a contar además cómo es que todos estos refranes terminan grabados aquí en el subconsciente y lastimosamente terminan también pues generando ciertas acciones en nosotros. Ustedes pueden participar con el numeral el refrán que me marcó. Queremos saber cuál de esos refranes ha marcado sus vidas porque sus papás, sus abuelos se lo repetían. A través de @cablenoticias, @laotracaracn, estamos en Twitter. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Son Constanza Triana, ella es entrenadora mental de Vera y Cona Consultores, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Ana María, un saludo especial para ti y para todos tus televidentes. Muchas gracias por abrir este espacio que sin duda va a ser un precioso regalo para millones de cerebros colombianos. Claro que sí. También está con nosotros Carlos Maldonado Rojas. Él es entrenador, maestro en programación neurolingüística y director de entrenamiento de CUME Colombia. Gracias por estar aquí. Ana María, un placer y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Un saludo especial a Constanza. Y sí, este es un muy buen tema hoy. Vamos a ir un momento antes de entrar en materia a escuchar a Helen Hernández. Ella es estratega digital y nos va a hablar un poco del refrán ese del oro viejo. A ver, veamos. Mi nombre es Helen Hernández, estratega digital, y uno de los dichos que más escucho a mis clientes cuando empiezan una de mis mentorías es loro viejo no aprende a hablar. Piensan que la edad es una limitante para aprender cómo potenciar ellos mismos sus negocios en redes sociales y nada más alejado de la realidad. Nunca es tarde para aprender. Es cierto, nunca es tarde para aprender, pero no está de más que hay muchas personas a las que se les queda grabado allí que el oro viejo nunca aprende. Pues vamos a saludar a Constanza Triana nuevamente, ya para entrar en materia con usted sobre específicamente pues cómo se llevó a cabo este sondeo, fue el objetivo y adicionalmente se encontraron con un número de situaciones muy particulares que reflejan que lastimosamente esto ha generado fallas en el desarrollo de nuestro país. Ana María, mira, te cuento la historia. Imagínate que nos dimos cuenta que el 22 de julio es Día Internacional del Cerebro. Así que dijimos, ok, vamos a poner esto en términos prácticos, en un lenguaje que todos los colombianos dominamos, y nos dimos cuenta que los dichos, los refranes, las expresiones populares, en la medida en la que llegaron a nosotros por la mamá, el papá, el abuelo, el profesor, el líder religioso, la autoridad, ¿cierto? Eso nos fue dejado en nuestra cabeza como si fuera una verdad. Y saludo también a Carlos, que yo sé que es un experto maravilloso, de hecho fue mi mentor, con el tema de cuál es la implicación que tiene que tomemos algo como una verdad. Así que en Vera y Cona, que es nuestra firma de consultoría, dijimos, ¿qué pasa si validamos este tema con expertos? Y entonces le preguntamos a psiquiatras, a ingenieros, a empresarios, a emprendedores, a escritores. Buscamos como representantes de distintas profesiones y roles para que nos dijeran, ¿usted se ha dado cuenta de esto? ¿Usted está en un proceso de selección y alguien le dice, no, doctora, muchísimas gracias, yo mejor no aplico porque yo a estas alturas para aprender algo nuevo? Entonces, lo que hicimos fue luego puntear cuáles eran los que más se repetían y así llegamos a este listado de 10 refranes que en la medida en la que te impiden utilizar esta máquina poderosa de aprendizaje que todos tenemos, te impiden desarrollarte y por ende impiden que nuestro crecimiento como país se vea a un ritmo más acelerado. Nuestro propósito siempre, todos los que estamos en este mundo del entrenamiento, es
a cambiar el enfoque. Así que, mira, inspirado en el nombre de tu programa, de la otra cara, ¿no? ¿Cuántas veces tú, Ana María, en tu rol como periodista, has registrado noticias de Colombia es un país pobre, Colombia es un país desigual, Colombia es un país con desempleo? Claro, eso es una parte de la historia. El rollo con este tema es que si enfocas a tu cerebro ahí, eso es lo único que vas a ver. Así que la invitación es ver la otra cara, y Colombia también es el creador del primer marcapasos, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Hoy día, y esto es una muy buena noticia para tus televidentes, con el surgimiento del sector fintech, ¿no? Que es esto de lo mejor de la tecnología ofreciendo soluciones bancarias, financieras, Colombia es el tercer país en fortalezas en banca digital. Quiere decir que la cantidad de gente que tenemos ahora mismo desempleada, si se resolvieran aprender sobre este tipo de aplicaciones y este sector, ahí en este momento, mira, esta semana he visto 3 ofertas de empleo que si las sumo son 3.000 vacantes. Así que ese es el propósito. El propósito es aprender a enfocarnos, a ver nuestro país, a ver nuestras posibilidades, como hace un atleta. Un atleta se levanta a entrenar todos los días y no se queda llorando sobre sus desgracias. Cuando uno recuerda, digamos, también esas frases de los papás, seguramente muchos niños han sido marcados por usted no sirve para nada, no hace nada bien, etcétera, etcétera, por ejemplo, que quedan allí también grabados. Pero, por ejemplo, estos refranes, por supuesto, también están allí marcando nuestros cerebros. Y ahí se lo quiero preguntar a Carlos, porque usted, que es experto en programación neurolingüística, quisiera que nos explicara qué es lo que pasa en el cerebro cuando se repiten determinadas frases y sobre todo de personas que nosotros vemos como más sabias, ¿no? Por ejemplo, los papás, los abuelos, casi que son para nosotros frases que resultan terminando ciertas o que no las creemos, ¿no? Por ejemplo, mejor malo conocido que bueno por conocer, mijito, le dicen a los hijos cuando de pronto quiere cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Ok, lo que sucede, Ana María, lo que sucede, televidentes, es algo demasiado simple para practicar. Hay un tema con la palabra, el famoso poder de la palabra. Mucha gente no toma esto en serio. Entonces, lo primero que hay que decir es que en nuestro cerebro se forman creencias y que esas creencias se forman a través del lenguaje. El lenguaje, Ana María, que nosotros mismos nos decimos. El lenguaje que, como lo decía Constanza, llega a partir de nuestro entorno. Y si bien en la mayoría de los casos el lenguaje es bien intencionado, el que nos dijeron nuestros papás, el del entorno, el de la familia, el de la religión, pues generalmente ese bien intencionado genera creencias limitantes en el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? A mí mi mamá me decía cuando yo era pequeño que es mejor ser pobre pero honrado, pobre pero honrado, pobre pero honrado. Y era una buena intención, imagínate, mi mamá tenía una excelente intención para que yo no fuera una mala persona. Pero infortunadamente, y esto es algo que los televidentes deben tener en cuenta, el cerebro no entiende de buenas intenciones, Ana María. El cerebro es literal, particularmente nuestro hemisferio derecho. Luego, si me repiten constantemente que es mejor ser pobre pero honrado, pues en mi cerebro queda esa información. Para ser honrado hay que ser pobre, punto. Y si tienes dinero, pues entonces te acercas a los deshonestos. Entonces, hay dos cosas, ya dije una, que son muy importantes en términos del cerebro. Una, no entiende de buenas intenciones, es completamente literal. Y dos, en nuestro hemisferio derecho no tiene sentido del humor. El izquierdo sí, el izquierdo se ríe de los chistes tontos. El derecho no, el derecho es literal. Luego, frases en doble sentido, o muchos de los refranes que seguramente Constanza en su estudio tomó, pues pueden sonar muy chistosos, pero el cerebro no es chistoso, Ana María. Nuestro hemisferio derecho no lo es, y por eso toma esa información literal, y lo que hace el cerebro es decir, ok, esta información es cierta, y por ende me voy a comportar de esa manera. Y muy interesante, además, porque sin querer muchas veces pasamos por alto precisamente la forma en la que estamos hablando, nos parece curioso, nos parece pues divertido, como lo menciona usted, chistoso, y pues sencillamente los vamos diciendo, pero eso se van quedando grabadas poco a poco en la cabeza, y sobre todo digamos que en los niños es muy habitual empezar a escuchar esos refranes y que son muy populares en las diferentes zonas de nuestro país, en Antioquia, claro, en Caldas, que son, digamos, de ese tipo de personalidades más dicharacheras, y lastimosamente estamos cometiendo un error a la hora de utilizarlos. Pero también precisamente han encontrado otros refranes que se pueden aplicar de forma positiva, que podemos seguirlos usando, pero que hacen un bien, que contribuyen a ese crecimiento personal. Constanza, hablemos de eso que encontraron también ustedes en el sentido positivo, que también es la otra cara de la moneda, con los refranes buenos, los que sí nos sirven. Claro que sí, Ana María.
La idea justamente es aplicar lo que profesamos, ¿cierto? Es decir, no estamos aquí para juzgar, bien lo decía Carlos, estamos llenos de buenas intenciones. No estamos aquí para juzgar, lo que sí estamos es para construir y para cambiar nuestro enfoque. De repente, si yo me levanto todos los días atribuyendo mis problemas al presidente de turno, al gobierno de turno, al color de turno, al clima, entonces siempre voy a encontrar una razón. No, Ana María, hoy no pude porque llovió, pero mañana tampoco porque hizo sol. Entonces dijimos, ok, ¿cuáles son los que sí suman en ese proceso que hoy día ya sabemos? Y es que esta es una máquina que está en constante aprendizaje y que gracias a una virtud, a una propiedad que Carlos explicará profundamente, la neuroplasticidad, nosotros tenemos la oportunidad de entrenar nuestras neuronas para desaprender algo o para aprender constantemente. Y ahí nos encontramos tres que a mí me parece que tienen gran potencial. La primera puede ser, por ejemplo, al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara nos comunica con algo que nos han enseñado diversos estudios, que es muy poderoso, y es la actitud. Mira los datos. Las empresas están haciendo una migración y ya no están contratando únicamente por la calidad y la cantidad de estudios profesionales que alguien ha realizado, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando con jefes de recursos humanos les decimos, ¿ustedes qué es lo que más miran? Y nos dicen, bueno, la hoja de vida, pero hoy día también otras habilidades. Pero ¿sabes cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Usted por qué despide a las personas? Por sus habilidades mal llamadas blandas, ¿cierto? Que es su capacidad de comunicarte, de negociar. Así que esto del mal tiempo, buena cara, uno podría decir, bueno, una interpretación de estos últimos 15 meses es, hombre, ha sido una época retadora. Y por eso mismo le voy a poner buena cara, y por eso mismo no lo voy a usar de excusa. Y por eso mismo, o sea, porque estamos aquí, yo me quiero acordar en un año que yo salí de aquí, que aquí aprendí, que aquí tomé este aprendizaje. Esa es una. La segunda, hablando se entiende la gente. ¿Cuántas cosas hemos visto estos días? ¿Cuántos esfuerzos y cuánta energía dispuesta en concentrar lo que nos separa en lugar de tender puentes para ver lo que nos une? Lo curioso de la historia es que vemos que destruyendo no hemos ido a un avance que no diga qué cosa tan impresionante, pero la vida y la historia se nos han mostrado que cuando nada más en casa, cuando tú cambiaste de dejar de hablar una semana con tu hijo, con tu esposo y hacerle mal la cara, y lo que le dijiste es, oye, ven, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Ahí lo resolviste. Ese me parece que tiene poder en esta coyuntura en la que estamos. Y una que me encanta, lo prometido es deuda, porque nos enseña a ser impecables con lo que dijimos, nos enseña a pagar nuestras deudas, nos enseña a hacer ese favor que pedimos, a tomarnos ese café del que hablamos algún día. Así que con esos tres, pero por supuesto hay muchísimos más, estamos haciendo un impulso, porque finalmente de lo que se trata es de que tu cerebro sea utilizado como una máquina que te ayuda a crecer y no como un computador varado que te repite una instrucción que te has dado cuenta en la vida diaria que no te sirve. Muy bien, pues vamos a irnos a una breve pausa. Acá nos mandan también algunos, dicen, para atrás ni para coger impulso, dicen los colombianos, 2 cabezas piensan mejor que una. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Algunos de los refranes colombianos positivos y que permiten que nuestras mentes nos lleven a acciones positivas. Vamos a una breve pausa, ustedes continúen participando. Numeral el refrán que me marcó. Ya volvemos. Es muy normal encontrar en los distintos escenarios, sean los colegios, universidades, en el mundo empresarial, incluso en la vida cotidiana, que la gente diga que todo tiempo pasado fue mejor. No hay una comprobación empírica de que eso sea verdad. Por el contrario, lo que existe hoy es unas mejores condiciones de vida de lo que ha existido en el pasado. Lo que pasa es que sí, frente al futuro hay unas grandes incertidumbres y esas nos generan bastante susto. Estoy seguro que los seres humanos vamos a encontrar en la tecnología, en la inteligencia artificial, vamos a encontrar mejores condiciones para la vida del planeta y vamos a construir una sociedad mucho mejor que la actual.
Estamos de regreso con este testimonio que nos habla de uno de los refranes colombianos que sigue haciendo daño todavía. Tiene que ver con ese de todo tiempo pasado fue mejor. Y estamos conversando sobre esos refranes que han marcado la vida de los colombianos, unos para bien y otros para mal, porque han quedado grabados en el cerebro frenando la posibilidad del crecimiento personal. Numeral, el refrán que me marcó, @cablenoticias, @la otra cara CN. Y ahora le pregunto a Carlos Maldonado, entonces, ¿cómo podemos entrenar el cerebro? Porque pues se puede entrenar como si fuera otro músculo, digamos, del cuerpo, como cuando uno va al gimnasio, puede cambiar esa programación que ha tenido desde niño y poner nuevas frases, nuevos refranes, por ejemplo, que es nuestro tema del día, nuevas metas, nuevas proyecciones para que la cabeza cambie un poco y podamos empezar a actuar de una forma diferente. ¿Sí se puede, a pesar después de ser un loro viejo? Sí, por supuesto que sí, Ana María. Es que aquí hay que entender cosas muy prácticas. Constanza lo decía hace un momento, neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura rígida que no se puede cambiar. Lo primero que uno tiene que entender es cómo llegan esas creencias al cerebro. El 70%, Ana María, de lo que tú y yo creemos, de lo que la gente cree, se generó en el vientre materno. Eso es una etapa muy importante. El 25% se generó de los 0 a los 7 años. Entre esa edad, el cerebro de una persona, de un niño, una niña, es vulnerable. Por eso se cree en Papá Noel, en el ratón Pérez, sin juzgar absolutamente nada. Solamente de los 7 años en adelante se adquiere el 5% de nuestras creencias. A veces la gente me dice, ok, ya entiendo por qué soy como soy. Fueron mis papás. Mire toda la cantidad de información que me entregaron, 95%. Hombre, no le eche la culpa a sus papás. Usted ya tiene más de 7 años. Muy seguramente la mayoría de gente que me está escuchando y viendo tiene más de 7 años. Significa que a partir de los 7 años, Ana María, se genera conciencia. Eso significa que yo tengo la capacidad de discernir en qué creo y en qué no creo. Yo puedo creer que el loro viejo no aprende a hablar o simplemente es una frase como cualquier otra. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo, en cualquier etapa de tu vida, tengas 30 años, 40 o 50, una creencia limitante, Ana María, se puede cambiar. Yo invito a que la gente piense en su computador, en la marca que sea. Piense, por favor, que hay un programa que está dañando ese computador. Lo está volviendo lento. Ah, bueno, pues usted lo marca, le da control al suprimir y el computador queda otra vez funcionando muy bien. ¿Qué le hace pensar que en su cerebro sea diferente? Lo que sí hay que tener en cuenta, Ana María, y más con el tema de hoy, es que el lenguaje se vuelva consciente. Yo invito a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a que dejen de hablar en automático. Hay que ser consciente del poder de la palabra. Y si me permites, Ana María, hace 2 semanas sucedió un ejemplo genial. Mucha gente se va a tocar, pero es genial. Piensen, por favor, en los penaltis del partido Colombia-Argentina. La gente se le fue al arquero de Argentina que porque terrible. Perdóneme, lo hizo perfecto en términos de palabra. Si ustedes recuerdan, cada vez que venía un jugador colombiano empezaba a decirle, vienes asustado, me lo vas a tirar a este lado, yo la voy a tapar. Y 3 fallaron los penaltis. Excúsame, el arquero de Argentina lo hizo perfecto y que es una demostración increíble, Ana María, del famosísimo poder de la palabra. Y es una demostración, Ana María, de algo muy simple. O tú aprendes a programar tu cerebro o cualquiera te lo programa. La sociedad, la religión, tu familia, el entorno, cualquiera termina programándotelo. Entonces, el entrenamiento no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la conciencia de hablarse asertivamente, por lo que les decía unos minutos atrás. El cerebro es completamente literal, no hace ningún tipo de análisis y no tiene sentido del humor. Esas son razones fundamentales para ser consciente del uso del lenguaje. Ahora bien, pensemos en la práctica, ¿no? Porque nuestros televidentes dicen, bueno, todo eso se escucha muy chévere y ¿cómo lo hago? Entonces, Constanza, también como entrenadora mental, ayúdanos con unos tips que las personas puedan en este momento decir, ve, lo puedo hacer, no sé, hago un listado, ¿qué puedo hacer en la práctica que me funcione como ejercicio quizá cotidiano y que lo podamos empezar a generar como un hábito para cambiar ese pensamiento errado que tenemos en este momento? Ok, Ana María, mil gracias porque justamente de eso se trata, de poderlo hacer muy práctico y sencillo para todos los colombianos. Y la buena nueva es que tu cerebro, el mío, no tiene fecha de vencimiento. Así que
televidente, no importa cuántos años tenga usted, no importa dónde nació, esta información se aplica desde el momento cero que usted la escucha. Número 1, piense qué es eso que en este momento es su gran rival. A ti que estás desempleado, a ti que estás en una pena amorosa, a ti que no sabes cómo llegar a fin de mes con el dinero para tus gastos, ¿qué te contestas? No, pues es que tengo 2 hijos, es que a esta edad, es que con la cuota de la casa, es que en esta época, ok. Entonces vas a cambiar la frase, ¿cierto? Carlos lo ha dicho todo el tiempo. El punto es la facilidad con la que la idea entra. Perfecto. Entonces vamos a instalar otra idea. Entonces la idea es, porque tengo 2 hijos, voy a cumplir mi sueño. Porque ya tengo 40, le voy a apostar a este emprendimiento. Porque tengo 60 y no conozco el mar, que voy a ir a conocerlo. Lo que siempre se volvió tu no, tus hijos, tu edad, la temperatura, el clima, el gobierno, vuélvelo tu sí. Ese es uno sencillo. 2, cada que estés haciendo algo, sé consciente de cuánto estás haciendo y cuánto estás esperando. Esto se los digo porque si se trata de instalar buenos dichos, entonces, si Mahoma no va a la montaña, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Me pasa todo el tiempo, oye, ¿y qué estás haciendo? No, esperando que me llame, esperando que le guste, esperando que vea la propuesta, esperando que me conteste. No espere, go, vaya, hágalo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que digan que usted es intenso, alabado sea, qué rico ser intenso, qué rico hacer que las cosas pasen. Y la tercera, tener conciencia de cómo me estoy sintiendo. Entonces, mira eso. Y te lo digo de lo que escucho en las sesiones todos los días. No, pues es que yo no sé si decir que si tuve o no tuve COVID. No, yo ya sé que estoy súper endeudado, ¿no? Pero es que estrenar carro tanto. Estoy asustadísimo, pero lo voy a hacer. ¿Será que le digo que fue solo un besito? Mejor no le digo nada. En el caso de las relaciones de pareja. Mira que las 3 tienen una cosa en común. Y es que te están diciendo que te estás sintiendo mal. Te estás metiendo en ese crédito sintiendo que estás temblando de miedo. Estás viendo ese viaje lejísimos, conocer países o no, pues en 10 años. Ok, quiere decir que así como puedes utilizar tus sentidos, lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes para llenarte de miedo, para verlo lejos y para escuchar lo terrible, también puedes hacer lo contrario. Ok, yo veo mi viaje a París en 2 años. Yo escucho y me estoy escuchando a mí misma y estoy escuchando cómo me felicito porque llegué a mi peso ideal. Y me estoy sintiendo perfecta porque estoy siendo responsable y estoy aplicando mi inteligencia financiera. 3 cosas súper fáciles de hacer para las que usted no necesita ningún policía al lado y que dependen de que simplemente usted quiera usar el potencial que tiene aquí en esa máquina preciosa y perfecta llamada cerebro. Muy bien, ya estamos llegando al final, me quedan apenas unos segunditos, pero también quisiera que Carlos Maldonado nos entregara algunas palabras también respecto a esa práctica, ¿no?, que podemos hacer a diario en nuestras casas. Bueno, creo que la práctica y la sugerencia para los televidentes puede ir orientada en 2 cosas. 1, aprendan a vivir el presente. Lo decía la persona que estaba antes de empezar este segmento con la nota que hizo. El pasado ya pasó. No se estrese por el pasado y no se estrese si en su casa le dijeron frases extrañas. Ya pasó, supérelo. Nadie puede cambiar el pasado. Tome el pasado como un sitio de referencia, no de permanencia. Usted no puede cambiar lo que hizo en el pasado por más de que le haya ido bien o mal. Y 2, el futuro no existe. Ninguna de las personas que nos está viendo hasta ahora nos puede garantizar que mañana amanece vivo. Luego, como usted no puede hacer eso, vivir el presente es genial porque usted se vuelve más consciente del uso de su lenguaje, de cómo está operando en el día a día, solamente de manera práctica. Por eso mi invitación es, sea consciente del uso del lenguaje y viva en presente. No sabemos si mañana va a llegar y como no sabemos eso, concentrémonos en el hoy y seamos conscientes del uso del lenguaje hoy. Eso como número 1. Y como número 2, por favor, aprendamos a no depender de la opinión de los demás. Aprendamos a trabajar sobre las cosas que nosotros queremos. ¿Quieres hablar inglés por qué? ¿Por los demás o por ti? ¿Quieres bajar de peso por qué? ¿Por los demás o por ti?
Yo le enseño a la gente que entreno en la empresa que uno debe hacer las cosas básicamente porque quiere, es en esencia porque quiere y no por suplir las cosas de los demás, porque si me pongo a esperar la aceptación de los demás, termino en esos dichos que hablamos hoy en el programa que para nada le sirven a mi correcto funcionamiento cerebral. Muy bien, y es que como dice el refrán, lo único que no tiene remedio es la muerte. Constanza Triana, entrenadora mental de Vera Icona Consultores, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ana María, gracias a ti y a Cable Noticias por abrir estos espacios que sin duda están hechos para que ayudemos a enfocarnos en el país que queremos ver y en las personas que queremos ser. Así es. Carlos Maldonado Rojas, entrenador maestro en programación neurolingüística y director de entrenamiento de Kim Colombia, gracias por estar aquí. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y efectivamente hoy voy muy en resonancia con lo que estamos diciendo. Seamos dueños de nuestros propios resultados, no le echamos la culpa a nadie, aprendámonos a programar nosotros mismos. Y a ustedes, nuestros televidentes, de igual manera, gracias. Y ojo con estas frases, con estos refranes. Todo niño trae el pan debajo del brazo. No, es un refrán positivo. Tampoco aquel que dice perro flaco soñando con longaniza. Tampoco funciona. Quien bien te quiere te hará llorar. Ojo, porque no funcionan esos refranes. Ojo por ojo y diente por diente. Refrán que hay que cambiar. El vivo vive del bobo tampoco funciona. Y el que no oye consejos no llega viejo. No son sencillamente frases. Son esas situaciones que terminan reflejándose en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Piensen muy bien antes de hablar y pueden reprogramar sus cerebros. Gracias por la compañía.